El sol de la tarde se filtraba entre las hojas del viejo olivo, pintando motas doradas sobre el mantel de cuadros en el patio de mis padres. Era uno de esos domingos perfectos, donde el aire olía a la paella que Ricardo, mi padre, había cocinado, y las risas de Carmen, mi madre, y Cristina, mi hermana, llenaban el espacio. Era la sinfonía de mi vida. Observaba a mi alrededor, sintiendo una pura alegría. Ricardo y Carmen, sentados el uno frente al otro, intercambiaban miradas cómplices que hablaban de décadas de amor. Papá, con su cabello canoso y sus ojos bondadosos, siempre fue mi ancla. Mamá, con su risa contagiosa y su abrazo cálido, era el corazón de nuestra familia. El amor familiar, mi cimiento más sólido. Cristina, mi hermana menor, se reía con alguna anécdota que le contaba Arturo, mi novio. Cristina y yo, inseparables, confidentes. Ella, el espíritu libre, yo, la más cautelosa, pero nos complementábamos. Verla feliz junto a Arturo me daba una serenidad inmensa. Arturo era mi roca, mi confidente. Atento, su mano rozando la mía, otra prueba de que mi mundo era ideal. Valeria, mi amor, ¿en qué piensas? ¿Estás tan callada?, preguntó Carmen. Sonreí. Solo estoy observando, mamá. Mirándolos a todos. Me siento tan afortunada. Tenemos todo. Salud, amor, esta familia. ¿Qué más pedir? Ricardo, con orgullo, dijo, tienes razón, hija. Lo esencial ya lo tenemos. Tú siempre has sido lista y con los pies en la tierra. Sé que te irá bien. Sus palabras eran la base de la confianza que me habían inculcado. Trabajaron duro para darnos una infancia plena, un hogar seguro y la educación para soñar. Mis sueños, por grandes que fueran, siempre encontraron eco en su apoyo. Cristina asintió. Es cierto. Siempre nos han apoyado. Sé que si algún día abro mi pastelería, serán los primeros en ayudarme. Por supuesto, exclamó Ricardo. ¿Y tú, Valeria, tus planes? Siempre te inclinas por lo práctico. Quizás expandir tu negocio de diseño web. Mi pequeña empresa de diseño web, que empezó con pocos clientes, estaba floreciendo. Era mi orgullo, mi independencia, y me proporcionaba estabilidad. Me veía expandiéndome, contratando, abriendo una oficina. Ustedes saben que me gusta la estabilidad y construir sobre algo sólido, respondí, con gratitud. Con vuestro apoyo y el de Arturo, siento que puedo lograr lo que sea. No hay límites con una base tan fuerte. Arturo apretó mi mano, su genuina sonrisa aseguraba que el futuro, si lo construíamos juntos, sería prometedor. Soñaba con viajes, el hogar, la vida que nos aguardaba. Todo parecía encajar perfectamente. La vida era generosa, y nuestra familia, unida, la prueba. Nos servimos más paella, y la conversación siguió sobre planes de verano, vacaciones. Cada risa, cada mirada, cada palabra, confirmaba que este era mi mundo, seguridad, amor incondicional y promesas. Nada parecía poder romper esa armonía. Y así era. La vida siguió su curso, tejiendo días de trabajo arduo y satisfacción. Mi negocio de diseño web no solo había florecido, sino que se había arraigado profundamente en mi rutina, proporcionándome una independencia que valoraba por encima de todo. Los clientes llegaban por recomendación, y cada proyecto terminado era un pequeño triunfo personal, un ladrillo más en el muro de esa solidez que Ricardo y Carmen tanto me habían inculcado. Se sentían inmensamente orgullosos de mi vena práctica, un rasgo que, según ellos, me diferenciaba de Cristina, cuya pasión por la repostería, aunque aplaudida, siempre se veía con un toque de idealismo menos, seguro. Valeria siempre supo lo que hacía, decía mi padre, con una sonrisa amplia, mientras mi madre asentía con un brillo en los ojos. Siempre con los pies en la tierra, buscando la estabilidad. Eso es lo que te da tranquilidad. Y yo les creía. No solo les creía, sino que lo sentía en cada fibra de mi ser. Su aliento no era solo moral, a menudo,
Sus consejos venían con una sutil orientación disfrazada de experiencia. Piensa en el futuro, Valeria, un negocio digital es moderno y seguro, no como otras cosas. Estas frases, dichas con la mejor intención, se habían grabado en mi subconsciente, moldeando mis decisiones sin que yo apenas me diera cuenta de que había otras sendas posibles. Arturo, en su rol de compañero, era el eco perfecto de esta vida que yo había construido. Su apoyo era incondicional, su presencia, un ancla. Compartíamos los fines de semana explorando pequeños pueblos cercanos, planeando futuros viajes que existían por ahora solo en nuestros mapas mentales y conversaciones nocturnas. Siempre hablábamos de un hogar, de la vida juntos, de planes que se tejían con la misma fibra de estabilidad y crecimiento que me definía. Él apreciaba mi pragmatismo, considerándolo una virtud, y yo amaba su calma y la forma en que complementaba mi propia naturaleza. Mi hogar, ese espacio que mis padres habían llenado de amor y, sí, de expectativas, era mi refugio. Las cenas familiares eran rituales sagrados, llenos de risas y conversaciones sobre el día a día, sobre los éxitos de Cristina en sus clases de repostería o mis nuevos logros con algún cliente importante. Mis padres nos contaban historias de su juventud, de cómo construyeron todo desde cero, inculcándonos el valor del esfuerzo y la precaución. No des pasos en falso, más vale lo malo conocido. Eran frases comunes en nuestra casa, pilares de la sabiduría que nos legaban. Me sentía inmensamente afortunada. Mi vida profesional, sólida y en ascenso, mi relación con Arturo, profunda y prometedora, y mi familia, unida y siempre presente, un fundamento inquebrantable. La seguridad económica era un hecho, no una aspiración, y la felicidad, aunque tranquila y sin grandes estridencias, se sentía genuina. No había dudas, no había inquietudes. Cada día era una confirmación de que había tomado las decisiones correctas, guiada por el amor y la sabiduría de quienes más me querían. La idea de aventurarse fuera de estos límites que me daban tanta paz ni siquiera cruzaba por mi mente. ¿Para qué? Todo estaba en su lugar, perfecto, armónico. La vida, tal como la conocía, era una bendición. La perfección se sentía en el aire, ligera y respirable. Sin embargo, no todo era un lienzo de colores primarios y sin matices. Había pequeños comentarios, sutiles, casi imperceptibles al principio, que se deslizaban en nuestras conversaciones, a menudo en esas mismas cenas familiares que tanto apreciaba. Valeria, mi amor, decía mi madre, Carmen, con una dulzura que endulzaba aún más el pastel que servía, sabemos lo inteligente que eres. Pero a veces, tus ideas son un poco, ¿cómo decirlo? Demasiado creativas para los negocios de verdad. Mi padre, Ricardo, solía asentir con una sonrisa paternal. Sí, hija. Esa propuesta de diversificar los clientes de la empresa con soluciones de nicho innovadoras es muy original, muy de tu generación, pero el mercado es el que es. Lo seguro es lo que nos ha traído hasta aquí. Más vale lo malo conocido, ¿verdad? Yo solo sonreía, encogiéndome de hombros. Es solo una idea, papá. Explorar nuevas avenidas, ¿sabes? No todo tiene que ser el camino trillado. Cristina, mi hermana, a veces intervenía con un Valeria siempre tan soñadora, lo que mis padres tomaban como una confirmación cómplice. Para mí, eran pequeñas bromas familiares, la forma en que mis padres, tan arraigados a las tradiciones y a lo probado, lidiaban con mi mente un poco más exploradora. Siempre creí que era su manera cariñosa de mantenerme los pies en la tierra, de protegerme de desengaños. Bonitas, pero poco prácticas, decían de mis sugerencias más audaces, ya fuera sobre una estrategia de inversión o sobre un plan de vacaciones fuera de lo común. Yo lo escuchaba y pensaba, claro, son mis padres, tienen esa visión de la vida tan arraigada. Nunca sentí malicia en sus palabras. Al contrario, pensaba que venían de un lugar de amor, un amor que buscaba mi seguridad por encima de cualquier otra cosa. Si ellos habían preferido la estabilidad a la aventura, ¿quién era yo para juzgarlos? Habían construido un imperio modesto pero envidiable, y yo era parte de ello, beneficiaria de su juicio prudente. Incluso Arturo,
Mi calma y perspicaz compañero, me preguntó una vez, ¿no te molesta que Ricardo minimice tus ideas? Eres brillante, Valeria. Tu enfoque es lo que muchas empresas necesitan ahora mismo. Siempre restaba importancia. Oh, él es así. Tradicional. Le gusta lo seguro. Es solo su forma de expresarme su preocupación, su miedo a que me desvíe del camino. Lo decía con una sonrisa, convencida de mis palabras. Era el amor, ¿verdad? El instinto protector de los padres. Lo que mi inocencia velaba entonces es que cada una de esas risas paternales, cada comentario cariñoso que tildaba mis ambiciones de poco convencionales o mi deseo de ir más allá del sendero corporativo como falta de ambición para escalar, era una pequeña, imperceptible grieta que se abría en el cimiento de mi confianza. Eran semillas de duda plantadas sin mi consentimiento, sutiles golpes a mi autonomía. No eran bromas inofensivas, eran diminutas puñaladas en la espalda, propinadas con la excusa del amor, pero que lentamente socavaban mi sentido de valía y mi capacidad para creer en mis propias visiones. La verdad es que no querían que yo escalara en la jerarquía corporativa si no era asterisco su asterisco jerarquía, asterisco su asterisco camino. No querían que me atreviera a ser diferente, a trazar mi propio mapa. Querían una extensión de sí mismos, una versión femenina y obediente de su éxito, no una Valeria que pudiera eclipsarlos con una visión que ellos no comprendían. Esa es la amarga verdad que mi inocencia velaba. Los cimientos de mi vida perfecta no eran tan sólidos como creía, y las grietas, aunque aún invisibles a simple vista, ya estaban empezando a formarse. La puñalada en la espalda era, en realidad, una serie de diminutos pinchazos camuflados como afecto parental. Estaba claro que los cimientos, aunque aún invisibles para el ojo externo, se estaban agrietando bajo el peso de sus bromas y su afecto. La asfixia de la vida corporativa, el camino que Ricardo y Carmen consideraban el cúspide del éxito y la seguridad, se hacía insoportable. Cada día en la oficina, sentía que una parte vital de mí se marchitaba, que ese sendero seguro en realidad me estaba matando lentamente, vaciándome de cualquier aspiración que no fuera la suya. Mis ambiciones poco convencionales eran, para mí, el único oxígeno. No fue una epifanía repentina, sino la lenta acumulación de silenciosos anhelos, de rebeliones internas que ya no podía contener. Empecé a deambular por zonas de la ciudad que mis padres desestimarían de inmediato, barrios envejecidos, calles olvidadas que guardaban bajo su pátina de decadencia las promesas de un futuro diferente, o al menos, un futuro asterisco mío asterisco. Buscaba la autenticidad que la pulcritud de sus vidas bien planeadas no me permitía encontrar. Un día, mientras conducía sin rumbo fijo, más por necesidad de escapar que por un destino premeditado, mis ojos se posaron en ella. La vieja gasolinera. Yacía abandonada, un monumento al paso del tiempo, con los cristales rotos y el cartel descolorido de una marca que ya no existía. La pintura se desprendía a jirones, y las hierbas crecían salvajes por doquier. Sin potencial, diría mi padre, con esa sonrisa condescendiente que también conocía. Una ruina inservible, añadiría mi madre, con un suspiro de desaprobación. Pero yo, Valeria, vi algo más. Vi el armazón de ladrillo robusto, la extensión del terreno que ofrecía infinitas posibilidades más allá de la gasolina. Visualicé un espacio donde la gente pudiera reunirse, beber un buen café entre amigos, quizás admirar arte local o escuchar música que no era de la lista de éxitos de mis padres. Un lugar que respirara autenticidad, lejos del brillo estéril de las oficinas de lujo y los centros comerciales asépticos que Ricardo y Carmen tanto admiraban. No era solo un negocio, era mi manifestación de independencia, mi grito silencioso contra la jaula dorada que habían construido para mí. Era el lienzo en blanco para mi propia visión, algo que ni ellos ni su dinero podían controlar. Mis ahorros no eran insignificantes, fruto de años de trabajo diligente y esa ambición para escalar que ellos tanto alababan, sin saber que cada céntimo estaba destinado a liberarme de su influencia antes que a someterme a ella. Y luego, estaba esa pequeña herencia de la tía abuela Clara, una mujer excéntrica que siempre me animó, contra viento y marea, a seguir mi propio tambor. Su espíritu rebelde vivía en mí, y ahora, sus pocos euros se alinearían con mi propia insurrección.
Era como si su fantasma me susurrara al oído: hazlo, Valeria. Atrévete. El proceso de adquisición fue más rápido de lo que pensé. El propietario, un anciano cansado de ver su antiguo negocio pudrirse, estaba feliz de deshacerse de él por una suma que a mí me parecía una inversión considerable, pero que a él le resultaba irrisoria, dada la ubicación desgraciada. Firmé los papeles con una mezcla de emoción desbordante y un pánico visceral. Estaba cometiendo el mayor error de mi vida, sacrificando la estabilidad por un sueño que parecía descabellado para todos menos para mí. ¿O estaba dando el paso que, finalmente, me definiría? Sabía, con una certeza que era casi una advertencia, que Ricardo y Carmen se reirían. Que Cristina, mi hermana, miraría con su habitual mezcla de condescendencia y lástima, juzgando mi decisión como una excentricidad más. Percibía ya el eco de sus carcajadas, la forma en que desestimarían mi visión, la etiquetarían de capricho de niña rica o idea estúpida. Pero por primera vez, no sentí el mismo pinchazo. Por primera vez, el dolor se transformaba en determinación. Estaba haciendo algo por mí, para mí. Las grietas en los cimientos de mi vida perfecta se convertían en una fisura, lista para hacer una brecha. Y yo, Valeria, estaba lista para saltar. La oportunidad de la humillación no tardaría. Apenas 2 semanas después de firmar los papeles, la cena anual del Club de Empresarios, un evento social de prestigio que mis padres presidían con orgullo, ofreció el escenario perfecto. Era una gala de etiqueta, un desfile de poder y apariencia que Ricardo y Carmen dominaban con una facilidad innata. Yo, Valeria, siempre fui una pieza más en su exposición de perfección, pero esa noche sentía el brillo de una rebeldía incipiente. Al entrar al salón principal, la opulencia me golpeó, candelabros de cristal que derramaban luz dorada, el susurro de la seda y el brillo de las joyas. Sonreí cortésmente a conocidos, pero mis ojos buscaron, con una mezcla de aprensión y desafío, a mis padres. Los encontré en el centro de un círculo de risas y copas de champán, con Cristina a su lado, tan pulcra y perfecta como siempre, su sonrisa habitual un poco más amplia de lo usual. Una premonición helada me recorrió la espalda. No tardaron en abordarme. Ricardo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, posó su mano rígidamente sobre mi brazo. Valeria, querida, comenzó, su voz resonando con una falsa jovialidad, nos hemos enterado de tus recientes emprendimientos. Algo sobre una estación de servicio vieja, ¿es cierto? Carmen interpuso, su labio superior ligeramente fruncido. Sí, hija. Los rumores vuelan. Pensamos que sería divertido que nos lo contaras tú misma, con detalle. Nuestros amigos aquí están, fascinados, con tu visión de negocios. Su mirada se deslizó hacia el pequeño grupo de señoras elegantemente vestidas que observaban con curiosidad apenas disimulada. Sentí un nudo en el estómago. Intenté mantener la compostura, la voz firme. Padres, sí. He adquirido una propiedad con potencial. Es un proyecto a largo plazo, una inversión en algo propio. Ricardo soltó una carcajada ruidosa que hizo girar algunas cabezas. ¿Potencial? Una ruina, Valeria. Una gasolinera oxidada y abandonada en el medio de la nada. Por el amor de Dios, ¿has perdido el juicio? Se volvió hacia los demás, gesticulando con desdén. Imaginaos. Nuestra hija, que podría haber invertido en bienes raíces de lujo, en el mercado de valores, ha decidido comprar un chatarra. Un basurero. ¿No es eso una absoluta locura? Las risas ahogadas se extendieron por el grupo. Las señoras intercambiaron miradas, algunas con lástima, otras con una burla evidente. Cristina intervino, su tono azucarado. Es que Valeria siempre ha sido un poco soñadora, ¿verdad? Inquieta. Un capricho excéntrico, nada más. Ya se le pasará. Siempre ha sido así. Su mano se posó en mi hombro, un gesto que se sentía más como un agarre para inmovilizarme. Carmen suspiró dramáticamente, su voz lo suficientemente alta para que la escucharan más allá de nuestro círculo inmediato. Es una pena, de verdad.
Creíamos que con tu formación y nuestras conexiones tendrías más visión, más sentido de la seriedad. Nos preguntan si no estás bien, si no sabes lo que haces. Su mirada era una mezcla de desaprobación y vergüenza, como si yo fuera una mancha en su impecable reputación. Las palabras de mis padres eran puñales, no solo para mí, sino para el espíritu de Clara, para mi pequeña y valiente insurrección. Cada risa, cada mirada condescendiente, era un clavo más en el ataúd de mi reputación, de mi autoestima construida con tanto esfuerzo. Me sentí completamente desnuda, expuesta, señalada como una fracasada, una lunática. El calor de la vergüenza subió por mi cuello. Pero en ese instante, en medio del humillante escarnio público, algo cristalizó dentro de mí. El dolor punzante no me abrumó como en el pasado. Se transformó, se endureció. Esa noche, bajo las luces brillantes y las risas vacías, algo dentro de mí se rompió para reconstruirse de una forma nueva, implacable. No era una niña caprichosa. No era una fracasada. Iba a demostrarles. No porque lo esperara su aprobación, sino porque su desprecio había encendido una llama que ardería hasta consumirlos. La burla cesaría. La venganza, fría y calculadora, estaba a punto de nacer. La burla cesaría. La venganza, fría y calculadora, estaba a punto de nacer. Pero antes de que pudiera forjarla, el abismo me engulló. Las secuelas de la fiesta llegaron a la oficina como una plaga silenciosa. Las sonrisas se volvieron tensas, las conversaciones, apenas susurros. Los ojos de mis colegas me analizaban, llenos de esa incómoda mezcla de curiosidad y desaprobación. Sentí el peso de sus prejuicios, las palabras no dichas de Ricardo y Carmen resonando en cada espacio. La llamada de recursos humanos era inevitable. En la fría impersonalidad de la oficina de mi jefe, Andrés, las palabras, reestructuración y cuestiones de imagen, se sentían como dagas. Tu posición ha sido eliminada, Valeria, dijo, su voz carente de la calidez habitual. No encajas con la nueva visión. No hizo falta explicar más. La nueva visión era la que mis padres habían pintado de mí, la de una mujer inestable, imprudente. La vergüenza y el pánico inicial dieron paso a una ira glacial. Sabía que Ricardo y Carmen, con su inacabable influencia, habían movido los hilos. Habían convertido el escarnio público en mi ruina profesional. Salir de allí con mi caja de pertenencias fue el paseo más humillante de mi vida. Las puertas que antes se abrían de par en par, ahora se cerraban con un estruendoso golpe. Mi currículum, antes una llave maestra, se volvió papel mojado. Las entrevistas terminaban en silencios incómodos o vagas promesas que nunca se cumplían. Tu nombre, tu reputación te ha precedido, oyó Arturo, mi único aliado, con una impotencia que calaba los huesos. La red de calumnias que mis padres habían tejido era invisible pero asfixiante. Los ahorros se desvanecían como arena entre los dedos. Las facturas se amontonaban, cada una un recordatorio cruel de mi descenso. Yo, Valeria, la hija que había prometido desafiarlos, la profesional exitosa, me encontraba al borde del abismo. Despojada de mi carrera, de mi reputación, de mi seguridad económica. Mis noches se llenaron de insomnio y preguntas dolorosas. ¿Eran ellos quienes tenían razón? ¿Era yo la fracasada? En la oscuridad de la desesperación, la imagen de la vieja gasolinera, el objeto de su burla, apareció como una obsesión. Era lo único que me quedaba, el símbolo de mi insurrección fallida, pero también mi última, desesperada tabla de salvación. La había comprado por desafío, pero ahora la miraba no solo como una vía de escape, sino como el arma perfecta. La desesperación se transformó en una rabia helada y metódica. Si iban a empujarme al fondo, me asegurarían de que me levantara más fuerte. Y mi renacimiento sería su condena. El abismo me había tomado, sí, pero en sus profundidades, comencé a forjar los cimientos de mi propia justicia. Una justicia construida sobre las ruinas de su desprecio. La vieja gasolinera. No era solo chatarra oxidada, era un eco silente de las risas de mis padres, una cicatriz visible de la herida en mi alma.
Cuando la visité, me golpeó la cruda realidad de su decrepitud. El letrero descolorido, colgando torcido, invitaba a un negocio fantasma. Las bombas, corroídas, eran momias inmóviles, incapaces de ofrecer una gota de combustible. El pequeño edificio de servicio, con ventanas rotas y puerta desvencijada, olía a moho y a tiempo estancado. Era un pozo sin fondo, y su imagen me producía un escalofrío ajeno a la fría brisa que soplaba. Valeria, esto es un agujero negro, me sentenció Arturo, una montaña de presupuestos y formularios fiscales cubriendo la única mesa intacta que habíamos encontrado. Su voz, siempre mi faro de calma, ahora se teñía de una frustración palpable. El sistema de tanques necesita reemplazo completo. Tuberías, cables, casi una remodelación total. La inversión es monumental, y eso sin siquiera mencionar las licencias y permisos. Para una gasolinera, se necesitan más sellos que en un expediente judicial complejo. Las cifras que me mostró eran astronómicas, un insulto flagrante a mis exiguos ahorros. Cada presupuesto era un puñetazo, un cruel recordatorio de lo bajo que había caído. ¿Cómo financiaría esto? Mis llamadas a bancos encontraron un muro de silencio. Mi nombre, Valeria, era veneno en el mundo corporativo. El eco de los chismes de Ricardo y Carmen me precedía, dejando un rastro de desconfianza y puertas cerradas. Lo siento, señorita, una voz robótica del banco me había espetado. Su perfil de riesgo ha cambiado drásticamente. No era solo dinero. La red invisible de mis padres se extendía más allá de lo profesional. Mis amigos, los que una vez juraron lealtad eterna, comenzaron a desvanecerse. Un mensaje sin respuesta, una llamada no devuelta, una excusa vaga para no reunirse. Me había convertido en la vergüenza, el tema de conversación susurrado en los círculos donde antes brillaba. Valeria, lo siento mucho, pero, sabes, mis padres son amigos de Ricardo y Carmen. No quiero problemas, me susurró Sofía, una amiga de la infancia, con una voz tensa que apenas reconocí. Aquella llamada dolió más que cualquier revés financiero. Me habían abandonado en mi peor momento. Arturo era el único ancla. Valeria, ¿segura de querer seguir? Podríamos vender el terreno, recuperar algo, sugirió, viendo mi cansancio. Pero mi mirada debía contener no solo fatiga, sino una resolución de acero forjado en la adversidad. La desesperación se había secado, reemplazada por una sed de estrategia. Cada negativa bancaria, cada amigo que me dio la espalda, cada absurdo burocrático, no hacía sino alimentar esa llama. No, Arturo, le respondí, mi voz baja pero firme. Esto es solo el comienzo. Creen que me han destruido, pero lo que no saben es que me han armado. Esta gasolinera es mi tablero de ajedrez, y estoy a punto de mover mi primera pieza. Mis dedos trazaron el óxido de una bomba. No era un símbolo de fracaso. Era una promesa. La avalancha de problemas me estaba aplastando, sí, pero bajo ese peso, mis huesos se fortalecían, forjándose una resiliencia implacable. La amargura, en lugar de corroerme, se transformaba en el combustible de mi oscura resurrección. La resolución que había declarado a Arturo no tardó en ponerse a prueba. Acostumbrada a que el dinero nunca fuera un problema, me obligué a tragar mi orgullo y visitar a mis padres. La oficina de Ricardo, con sus techos altos y los premios relucientes en la pared, siempre me había parecido un santuario. Ahora, era una jaula de cristal. Madre, padre, comencé, intentando que mi voz sonara tranquila, no desesperada. Necesito un préstamo, por favor. Es una inversión. El análisis de Arturo es sólido. Ricardo me cortó con un gesto que a menudo usaba en las reuniones de negocios, una señal de que el tema le aburría. Valeria, ya hemos hablado de esto. Esa gasolinera es un pozo sin fondo. No vamos a financiar tus fantasías. Carmen, sentada al lado de Ricardo, asintió, su rostro una máscara de preocupación que no llegaba a sus ojos. Hija, por tu propio bien. Deja ese proyecto. No podemos verte arruinarte así. Ya es suficiente vergüenza para la familia.
Cristina, incluso, está preocupada por el impacto en su reputación social. La mención de Cristina, siempre la favorita, siempre la perfecta, me pellizcó la herida. Mis manos se apretaron bajo la mesa. No es una fantasía, es una oportunidad. Y no es por vergüenza, es por orgullo. ¿Cómo podéis decir que os preocupáis por mí y luego negarme ayuda para algo que me apasiona? ¿Y si tan solo me apoyarais, aunque no entendáis? Ricardo se recostó en su silla, una sonrisa sarcástica asomando. Valeria, esto no es caridad. Y si insistes en este disparate, entonces tendrás que enfrentarte a las consecuencias tú sola. Ya sabes, la responsabilidad. Algo que parece que no entiendes. Salí de allí con el estómago encogido, no por el rechazo en sí, sino por la frialdad con la que se me negaba el oxígeno. Ese fue solo el principio de su remate. Cada puerta de banco que tocaba, se cerraba con la misma velocidad. Los microcréditos, las líneas de crédito para pequeños emprendedores, todo se esfumaba. Hemos recibido información poco favorable sobre la viabilidad de su proyecto, señora Vidal, me decían, con una sonrisa forzada. Una tarde, mientras Arturo y yo intentábamos reparar una bomba de gasolina oxidada, un hombre elegante, con un maletín de cuero brillante, se acercó. Disculpen, ¿hablo con la señorita Valeria Vidal? Ella soy, respondí, sintiendo una punzada de inquietud. Me envía la familia Vidal, dijo, su voz suntuosa. Quieren ayudarla a salir de este embrollo. Ofrecemos una cantidad irrisoria por la propiedad. Es una ganga, considerando la situación. Así, podrán salvarse de sí misma, punto. La oferta era una burla cruel, un insulto a mi inteligencia y a mi esfuerzo. El precio era tan bajo que apenas cubriría una fracción de lo que ya había invertido. Arturo apretó los puños a mi lado, sus ojos destellando indignación. Pero yo no sentí rabia. No esta vez. Sentí una claridad helada. No querían salvarme, querían hundirme aún más hondo, asegurarse de que no tuviera camino de vuelta. Querían demostrar que tenían razón, que yo era un fracaso. Díganle a mis padres, dije con voz tranquila, mi mirada fija en los ojos del hombre, que se sorprendió por mi calma. Que no estoy en venta. Ni mi propiedad, ni mi dignidad. Y sobre todo, no estoy en deuda con ellos. La visión de su confusión fue, paradójicamente, el primer sabor de la dulce victoria. Ellos creían que me habían acorralado. Lo que no sabían era que, al intentar enterrarme, habían plantado una semilla. Y esa semilla, regada con amargura y desprecio, estaba a punto de germinar en un bosque de espinas. Esto ya no era solo sobre sobrevivir, era sobre dominar el tablero de ajedrez hasta que sus piezas no tuvieran a dónde moverse. Cada ataque era una lección, cada traición, un peldaño. Estaba lista. El eco de mis palabras a aquel enviado de mis padres, no estoy en venta, resonaba en el vacío de mi apartamento, pronto a dejar de ser mío. La claridad helada se transformó en la mordedura del crudo invierno. Mis padres, Ricardo y Carmen, no cejaron. Multiplicaron la presión, tejiendo una red invisible de deudas y amenazas que me asfixiaba. La primera puñalada llegó con el aviso de desalojo. Un sobre amarillo, ominoso, selló mi destino. Mi arrendador, sobornado por mis padres, encontró la excusa para no renovar mi contrato. Las noches hasta que la policía me obligó a sacar mis últimas cajas fueron un borrón de insomnio. No tenía a dónde ir. Mi orgullo, o lo poco que quedaba de él, me impedía aceptar el sofá de Arturo, mi leal amigo, a pesar de sus insistencias. Comencé a venderlo todo. Primero, joyas de mi abuela, cada venta, un golpe al corazón. Después, muebles, libros, discos. El dinero apenas cubría lo básico, comida enlatada, unas mantas y algo de combustible. Mis manos se agrietaron. Mi cuerpo se sentía como un costal de huesos magullados, apenas comía, y el estrés me robaba el apetito. Las ojeras marcaban surcos profundos, y el espejo me devolvía la imagen de una extraña, demacrada y sin brillo. Arturo me visitaba en la gasolinera,
mi único refugio. Me traía comida caliente, me escuchaba. Su compasión me dolía más que el desprecio de mi familia. Sabía que se preocupaba, pero mi obstinación me aislaba aún más. La gasolinera, cada grieta, cada panel oxidado, cada ventana rota, gritaba mi fracaso. Se había convertido en un monumento a mi ingenuidad, a la burla de mis padres. La gente del pueblo, azuzada por los rumores de Ricardo, Carmen y Cristina, me miraba con lástima y diversión. Era la chica de la gasolinera, la que había fallado estrepitosamente. Oía sus susurros, sus risitas contenidas, cada una un clavo en el ataúd de mi autoestima. El sueño de una vida independiente se había desmoronado, y en su lugar, se levantaba una oscura y amarga realidad. Vivir en la destartalada oficina de la gasolinera se volvió mi rutina. Las noches eran eternas, frías, sin calefacción ni agua corriente. Los días, un monótono ciclo de intentos fallidos, de luchar contra la sociedad y la desesperación. La semilla de victoria de la que había hablado, parecía ahogarse en la tierra árida de mi derrota. Mis pensamientos se volvían obsesivos. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo pudieron mis propios padres hacerme esto? Había tocado fondo. Ya no quedaba nada que perder, salvo mi cordura. Miraba el horizonte desolado desde el charco de aceite y desilusión que era mi gasolinera. El sol se ponía como una cicatriz roja en el cielo, y yo, Valeria, la que soñó un imperio, era ahora parte de sus cenizas. Sin hogar, sin dinero, apenas con fuerza para levantarme del suelo frío. Pero en lo más profundo de esa oscuridad, donde el dolor era tan intenso que se volvió una llama, una pequeña chispa de la claridad helada aún ardía. No era sobre sobrevivir. Era sobre la venganza. Y el fondo, pensé, era el mejor lugar para planearla, porque desde aquí, el único camino era hacia arriba.